En esta cápsula vamos a hablar de los formularios en el HTML. Hay que entender en primera medida que un formulario es un método de captación de datos. Es muy interesante tener un formulario en nuestra página web porque eso nos va a permitir obviamente que nuestros visitantes nos dejen rápidamente sus datos o su información. Cuando yo estoy trabajando con un formulario voy a tener la necesidad de manejar varias etiquetas. La primera de ellas, la etiqueta form, que básicamente es la que le da funcionamiento al formulario. Todos los elementos de un formulario deben ir siempre dentro de la etiqueta form. Hay una etiqueta que es la etiqueta input, una etiqueta vacía, que es una etiqueta que nosotros llamamos una etiqueta multifunción, porque a través de esta vamos a poder generar muchos de los elementos que generalmente vemos en un formulario. Hay otra etiqueta que es la etiqueta textArea, que básicamente sirve para realizar un área de texto, que básicamente es el campo en donde generalmente nosotros dejamos nuestro mensaje. Y hay otra etiqueta que es select, la cual me permite hacer una lista desplegable, que es el típico campo de un formulario en donde generalmente yo encuentro el listado de países o, bueno, este tipo de cosas que generalmente vemos así. La etiqueta select necesita de una etiqueta adicional que es la etiqueta option, que nos permite obviamente alimentar esa lista desplegable de opciones. Vamos a decir que la etiqueta es option, es una opción dentro de una lista desplegable. Pero muy bien, vamos entonces a hablar de la etiqueta input, que es una de las más interesantes porque por lo tanto la llamamos multifunción, atributos en input. El atributo principal que manejamos nosotros en input es el atributo type, el cual recibe varios valores y dependiendo del valor que yo inserte, pues obviamente voy a generar un elemento totalmente distinto. El valor que viene por defecto dentro de un input en su atributo type es el valor text, que básicamente sirve para generar un campo de texto. Este campo de texto recibe letras y números por igual. Sin embargo, dentro del atributo type para un input tengo otro valor, que es el valor password, que lo que hace generar un campo para contraseñas. Asimismo, dentro de este input tengo un valor para el type, que es el valor checkbox, que básicamente lo que hace es generar una casilla de verificación que sirve para preguntas tipo ¿qué intereses tenés? O ese tipo de información que básicamente yo tengo la necesidad de marcar varios. Tenemos entonces también otro valor para este atributo, que es el atributo radio, que básicamente hace un botón de opción que sirve para aquellas preguntas de una única respuesta. Ejemplo, sexo, masculino o femenino. ¿Ok? Así, de esta misma manera, con ese mismo atributo tengo un valor que es el valor submit, que lo que hace generar es un botón para enviar. Y también tengo el valor reset, que es un botón de borrar. Entendiendo esto, vamos entonces a poner en prueba nuestras etiquetas para el formulario. Yo ya tengo un archivo HTML acá, la estructura muy sencilla. Recuerden que comenzamos con la etiqueta form que abre, form que cierra, porque todo lo del formulario va aquí adentro. Hay una etiqueta adicional, que es la etiqueta label, que básicamente sirve para rotular un campo del formulario. ¿Y qué es la etiqueta label? Básicamente es el texto que acompaña a cada campito del formulario. Entonces, generalmente uno inicia con la etiqueta label, label que abre, label que cierra, y coloca por ejemplo algo aquí tipo nombre completo. Esto que generaría, si yo previsualizo directamente en mi navegador, generaría simplemente un texto cualquiera. Pero de esta manera estamos haciendo un formulario bien elaborado, un formulario con las etiquetas semánticas que son indispensables también para esto. Entonces pongo por acá la etiqueta input, la etiqueta multifunción con su atributo type y valor text. Con solamente colocar esto, yo me encuentro con este resultado. El input de tipo text es este campo que recibe letras,
números y cualquier tipo de carácter sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, como ustedes se dan cuenta, la etiqueta input y la etiqueta label suele quedar una al lado de la otra. Si yo quisiera disponer un elemento debajo de estos, es decir, un nuevo campo, una nueva pregunta, tengo la necesidad de disponer un BR o qué sé yo después organizarlo a través con una tabla. En este caso voy a insertar un nuevo label y voy a poner por ejemplo un campo que me sirva para preguntar, en este caso digamos el correo electrónico. Correo electrónico. Y básicamente aquí lo que voy a hacer es insertar un nuevo input de tipo text y obtendría este resultado. También recibe letras y números. Siguiendo con esta estructura, pues básicamente yo podría hacer ahora un input de tipo password para preguntar la contraseña. Ejemplo, contraseña. En este caso voy a cambiar el input de atributo type text, lo voy a pasar a atributo type password y obtendría este resultado, en donde el campo visualmente se ve igual, pero todo lo que yo escriba ahí dentro va a quedar como una contraseña. Ahora bien, si yo tuviese la necesidad de hacer una pregunta de selección múltiple, pues utilizaría el input de tipo checkbox. Pero aquí cambia un poquitito la estructura, porque lo primero que yo debo hacer es disponer la etiqueta label que abre y etiqueta label que cierra para escribir la pregunta. Por ejemplo, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y para generar cada opción dentro de esta misma pregunta, voy a utilizar la etiqueta input de tipo checkbox, pero a su vez la etiqueta label de la siguiente manera. Lo primero que hago es disponer la etiqueta label que abre, la etiqueta label que cierra, y adentro voy a colocar la etiqueta input, pero en este caso el atributo type va a tener el valor checkbox. Luego del atributo y la etiqueta input voy a colocar el valor para esta opción. Pongamos que por ejemplo una opción para esa pregunta podría ser leer. Con solo disponer esta etiqueta de esta manera obtengo el siguiente resultado, en donde básicamente yo lo puedo seleccionar y automáticamente queda seleccionado el elemento. Para mejor previsualización voy a poner por acá varios BRs para que los campos queden cada vez más separados. Obtengo algo así. Aquí voy a quitar este. Ok. De esta manera. Si yo quisiera otra opción, simplemente tendría que seguir el mismo formato. Entonces, etiqueta label que abre, label que cierra, adentro un input de tipo checkbox y aquí el texto de la otra opción. Por ejemplo, caminar. Y obtendría una nueva opción. Aquí, como les digo, es de opción múltiple, puedo seleccionar varias. Asimismo, también podría utilizar otra nueva opción para, por ejemplo, poner pasear. Así, de esta manera ya podría generar una pregunta de múltiples opciones en donde la etiqueta input tiene ahora su atributo type con valor checkbox. Pero ¿qué pasaría entonces si yo tengo la necesidad de generar una pregunta de una única opción? Ejemplo, voy a poner por acá un label que abre, un label que cierra, para preguntar estado civil. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir el mismo formato que tengo acá. Etiqueta label que abre, etiqueta label que cierra, adentro la etiqueta input, pero esta vez voy a colocar el valor radio y luego de la etiqueta input voy a colocar el valor, por ejemplo, soltero. Y obtendría este resultado. Basta con que simplemente repita el mismo procedimiento, entonces etiqueta label que abre, label que cierra, input de tipo type, radio y pongo acá casado. Y nuevamente otra opción en donde voy a colocar, por ejemplo, separado. Obtendría este resultado. Pero ¿qué sucede? Aquí yo puedo seleccionar las tres al mismo tiempo. Sucede que lo ideal de esta pregunta es que yo solamente pueda seleccionar una opción. ¿Qué debo hacer entonces? Debo otorgarle a esta etiqueta input de tipo radio un atributo adicional que es el atributo name, a cada una por igual. Y ese atributo name va a tener el valor que yo desee. Ponerle que quiero disponerle el atributo name con valor estado, porque es el estado civil. Y automáticamente cuando yo a cada etiquetita input le otorgo el mismo atributo name con el mismo valor, logro que ahora o pueda seleccionar una o
solamente una, ¿correcto? Es muy importante el atributo name dentro de la etiqueta input de tipo radio. Siguiendo con este mismo proceso, basta con que simplemente utilicemos, por ejemplo, la nueva etiqueta, que en este caso sería la etiqueta select. Pero lo primero que todo, recuerden, siempre debo rotular el campo. Vamos a preguntar país de nacimiento. Pongo por acá una etiquetita BR para bajar y la etiqueta select iría así: select que abre, select que cierra, y adentro de la etiqueta select voy a disponer la etiqueta option que abre y que cierra para cada opción. Por ejemplo, Argentina. Una etiqueta option nuevamente para, por ejemplo, Brasil, y una etiqueta option, por ejemplo, para Colombia. ¿Y qué estaría logrando de esta manera? Un campo de lista desplegable que me va a mostrar estas opciones. Si yo quisiera, por ejemplo, mostrar en primera medida el texto, seleccione una opción, simplemente voy a colocar en la primera opción el texto, seleccione una opción, y obtendría eso de esta manera. Finalmente, si yo quisiera disponer el campo para escribir el mensaje, voy a poner por acá unos BRs para organizarme un poquitito, y luego lo de siempre, recuerden, la etiqueta label que abre, label que cierra. Vamos a preguntar comentarios. Basta con que disponga la etiqueta text area que abre, text area que cierra, y automáticamente obtendría esto. Me faltó poner por acá un BR y ya lo obtendría así. Como se dan cuenta, manipular un formulario es bastante sencillo, simplemente siguiendo las etiquetas que acabamos de ver, cada una con sus correspondientes atributos. Si yo quisiera entonces, por ejemplo, darle un poco de tamaño a este campo, que es el de comentarios, yo podría utilizar los siguientes atributos dentro del text area. Atributo calls para darle ancho, ponerle 30. Y atributo rows para darle alto, ponerle 10. Y automáticamente ese campo quedaría así, más ancho y más alto. Aunque recuerden que más adelante esos atributos van a ser reemplazados directamente por CSS. Yo lo mismo podría hacer con cada uno de estos campos. Podría, por ejemplo, aumentar un poco su ancho, el input de tipo password o el input de tipo text. ¿Con qué atributo? El atributo size. Pongamos 30, por ejemplo. Y de esa manera voy a aumentar el ancho de estos campos. Como ustedes se dan cuenta ahí, voy a exagerar el input de tipo password, voy a colocar 60 y se van a dar cuenta que va a quedar supremamente muy ancho. Obviamente eso no sería lo lógico, lo voy a dejar así sencillo. Como bien lo hablábamos, la etiqueta input en su atributo type tiene dos valores adicionales: submit para un botón de envío, reset para un botón de borrar. Entonces voy a colocar por acá nuevamente unos BRs y aquí coloco la etiquetita input únicamente con el atributo type igual a submit y una etiqueta input de tipo reset, y obtendría este resultado. Si yo quisiera obviamente manipular o cambiar el texto dentro de cada una de estos botones, basta con que simplemente en la etiqueta coloque el atributo value y dé el valor que yo quiero. Atributo value y poner por acá borrar. Y de esa manera estoy personalizando el texto dentro de cada botón. Es muy importante tener en cuenta que la etiqueta form, si bien no es visual, es muy importante porque me permite darle funcionamiento al formulario. Por ejemplo, aquí el formulario está funcionando. Si yo clico en borrar, el formulario se borra. Pero si no existiese etiqueta form, yo la voy a quitar. ¿Qué va a suceder? Que visualmente todo sigue igual. Pero al momento en que yo quiera borrar, no va a funcionar. Ni tampoco funcionaría el botón de enviar. Entonces es supremamente importante que sepan que la etiqueta form, si bien no es visual, me permite darle funcionalidad al formulario. La verdad que es muy sencillo, simplemente debo tener en cuenta los pasos a seguir, las etiquetas son muy pocas y los atributos más importantes van dentro de la etiqueta input.